El Señor bendiga nuestras vidas. Amén. Vamos a buscar en Lucas capítulo 15, por favor. Aleluya. Vamos a buscar el versículo 11. Padre, te damos gracias por la bendición de poder estar aquí, Señor, para pedirte que tú, que eres Dios, hables a nuestras vidas como tú lo sabes hacer. Venimos a ti en el nombre de Jesús para suplicarte, Señor, que nos ministres, Señor. Dice así la palabra del Señor en Lucas 15, 11. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de los algarrobos que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestirlo, poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matarlos y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén, damos gracias. Vamos a buscar ahora, hermanos, en Proverbios capítulo 22. Vamos a hablar sobre un estudio sobre las deudas, ¿no? Un tema recurrente, lamentablemente, en la humanidad, ¿no? No es algo nuevo, es algo que se da, ¿no? No es algo 22:7, nada más. Dice así, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Padre, te doy gracias porque tú eres Dios. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos enseñes, Señor, acerca de los principios que debemos de tener para no ser esclavos, Señor, de las deudas, Señor, y estar esclavizado a un sistema, a unas personas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amado hermano. Nosotros, amados hermanos, somos administradores de todo, de las cosas que tenemos y aún de nosotros mismos, ¿no? Porque cuando ya uno es salvado por Dios, uno es consciente de que absolutamente todo lo que tenemos le pertenece a Dios, absolutamente todo. No hay nada que realmente sea nuestro, ¿no? La gente que no conoce a Cristo puede decir muchas cosas, pero realmente nosotros le pertenecemos a Dios. Y aún las personas que son aún enemigos de Dios, también algún día entenderán que el que realmente tenía control sobre sus vidas físicas y su existencia era Dios, ¿no? Cuando sea en el día del juicio final, cuando ellos vean su realidad, realmente van a llegar a esa conclusión. Pero nosotros
una de las cosas que tenemos que conocer y estar claro, que Dios es dueño de todo. El salmista dice en el Salmo 24:1, de Jehová es su plenitud y todo lo que en él habitan. Ahí está afirmando el salmista con toda libertad, ¿no? Y diciendo esa gran verdad. Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y lo que en él habitan. Dice la Biblia, las Américas, ¿no? Ageo, el profeta Ageo, dice, mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Y en Primera de Crónicas, el rey David, cuando tenía el deseo de construir el templo, porque él tuvo todo el deseo de construir y dio los pasos para construirlo, él va a expresar en el Primera de Crónicas 29:11, entonces 29:11, y dijo, tuyo es, Señor, la grandeza, el poder, la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza. En tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero si somos creyentes, si somos hijos de Dios, tenemos que tener esta claridad. En Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 17, dice, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Le estaba diciendo al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, que no se olvidaran, ¿no? De que todo lo que ellos tenían le pertenecía a Dios. Y primeramente las mismas personas, ¿no? Los mismos israelitas. Y eso es algo que Dios, a través del tiempo, nos va a ir enseñando. Entonces, todas las cosas provienen de Dios. Y en segundo lugar, nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios, hermano. Es decir, ya como creyentes le pertenecemos a Dios si somos conscientes de esa verdad, ¿no? Porque para hablar de las deudas tenemos que ir primeramente a ver por qué nos endeudamos, ¿no? En el Salmo 103, versículo 3 dice, sabed que Él, el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿no? Si yo solamente leo la primera parte, sabed que Él es el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, se aplica a toda persona que existe, que ha existido y existirá hasta el día en que Dios determine ya cesar la procreación de los hombres, ¿no? Ya el creyente es consciente de que somos pueblo de Él y ovejas de su prado. Nosotros todo lo que tenemos, por lo tanto, le pertenece a Dios, ¿no? Entonces, en la Biblia hay más de 2.350 versículos que hablan acerca del dinero y de los bienes, ¿no? Desde un comienzo, hermano, ¿por qué, no? Algo elemental, ¿no? Cuando al comienzo de la humanidad los hombres existían, el trabajo que ellos tenían era de hacer producir la tierra y criar animales, ¿no? Entonces, algunos eran agricultores y otros eran ganaderos. Entonces, y entre ellos se intercambiaban las cosas que producían. Pero todas esas cosas que producían era el resultado del trabajo del hombre, ¿no? El hombre que cultivaba, vendía, llevaba sus productos
y cambiaba con el otro que producía animales, vacas y lo que el hombre necesitaba, ¿no? Y así, pero poco a poco llegó un momento en que el hombre agarró y plasmó el trabajo en dinero, ¿no? En algo, en monedas, ¿no? Al comienzo, y poco a poco eso ya a través del desarrollo de la humanidad ha ido creciendo y ha habido un momento de que todo era con dinero físico, ¿no? Pero el día de hoy el dinero es virtual, el dinero, pero el que produce el dinero es el trabajo, ¿no? Cuando tú trabajas, cada ser humano que trabaja, al final ese dinero, de acuerdo al sistema económico que hay en el país, se expresa en dinero, ¿no? Entonces tú con eso compras y vendes, y también los bienes, ¿no? No solamente se habla del dinero, sino también de los bienes, porque se habla de la parábola de los talentos y otras cosas más en la palabra del Señor. Entonces, permanentemente, de una u otra manera, se habla del dinero y de los bienes que Dios nos ha entregado a nosotros. Hay algunos creyentes que son tan espirituales que no quieren hablar del dinero, ¿no? Pero si no hay dinero, tú no haces una transacción o necesitas ir al médico, necesitas tener dinero, ¿no? Comprar la medicina, necesitas tener dinero. El problema es cómo manejamos el dinero, no cómo nosotros administramos el dinero. Es decir, aquí por ejemplo David es sabio, ¿no? Dice, de lo recibido de tu mano, eso te damos. Está él reconociendo de que Dios le ha dado la capacidad a él, al pueblo de Israel, de producir todo lo que tenían, y ellos eran conscientes que era de Dios. Entonces cuando ellos comenzaron el deseo de construir el templo, trajeron cosas y trajeron también dinero para poder hacer el templo, porque se necesitaba dinero. Hay gente que trabajaba y ahí cuando ya se hizo el templo con Salomón. Entonces el problema es que muchas veces el dinero tiene el potencial que nosotros le demos y tiene la capacidad que nosotros le damos de robar nuestro corazón, ¿no? Es decir, de tener amor al dinero, porque Pablo en 1 Timoteo 6:10 dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el día de hoy, todo lo que está pasando con la violencia, ¿cuál es la causa? El amor al dinero, ¿no? ¿Por qué esas personas hacen lo que hacen, ¿no? Porque quieren dinero, ¿no? Violentan a los demás y quieren dinero. Por ejemplo, uno de la forma más vil que siempre ha habido, pero ahora ya, es, por ejemplo, cuando los hombres agarran y secuestran a seres humanos, y esos seres humanos los llevan y después los tratan como si fueran una mercadería y los venden, ¿no? Hasta el día de hoy hay hermanos, hasta el día de hoy se llama la trata de personas, ¿no? Por ejemplo, en el mar afuera, ya después de las 200 millas para el Perú, hay, por ejemplo, barcos gigantescos, que son barcos factorías, se llaman, o barcos fábricas, que ahí ellos agarran y pescan atún o un sinnúmero de peces, y en el mismo mar hacen producir. Es decir, es una fábrica que está, y cuando ya vienen a veces ni siquiera llegan a puerto, sino viene otro barco más pequeño y se lleva la mercadería que ellos están produciendo. Y se dice, ¿no? Y se dice que ahí muchas veces la gente que trabaja ahí está esclava, ¿no? Está esclava, que han sido secuestrados y que esos grandes gigantescos barcos los tienen secuestrados a ellos, y los que se rebelan agarran y lo meten al mar, ¿no? Y como en el mar nadie lo va a encontrar, por ejemplo, esas son formas, ¿no? Lamentables que el hombre el día de hoy tiene. ¿Todo por qué causa? Por causa del amor al dinero, ¿no? Si tú ves la guerra que hay ahorita entre Rusia y Ucrania, el tema ha sido el amor al dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que produce armas, y muchas armas. Y como hubo un gobierno que no permitió ninguna guerra, tomaron el poder el otro gobierno y comenzaron a producir guerras, y ahora ya están pensando ya cómo hacer armas que de aquí a unos cuantos años los mismos aviones, cada avión pueda tener ya, no solamente como ahora los misiles, ¿no? Sino misiles nucleares, ya están hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí cuando miramos al hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo vivía
en una comodidad normal, como todo ser humano, en buenas condiciones. El padre, tal como se ve, no era cualquier padre, era un padre acomodado. Pero, ¿qué pasó? El hijo pródigo comenzó a sobreestimar la importancia de los bienes materiales. Es decir, él quería que la herencia que su padre, las propiedades que tenía su padre, él no la quería como propiedad, él la quería como dinero. Él quería vender toda la parte que le correspondía y vivir la vida como él quería, ¿no? Entonces, muchas veces, las deudas, los préstamos que hacen algunas personas y a veces los creyentes, es que quieren vivir una vida que todavía no tienen las condiciones para vivirlo o no tienen la capacidad financiera para pagarla y se van a endeudar porque quieren vivir la vida aceleradamente, ¿no? Entonces, ese es el gran problema el día de hoy en muchos lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si habrá cambiado la ley, pero en Estados Unidos no prestan dinero a personas que tienen menos de 25 años. Está prohibido de acuerdo a la ley, ¿no? Una vez vino un Josh McDowell, que él hablaba, ¿no?, del tema y decía que en Estados Unidos hay una ley que impide que los jóvenes menores de 25 años adquieran deuda, porque está demostrado que ellos no pagan, entonces no podían, ¿no? Entonces no le daban ningún préstamo, por ley estaba determinado, ¿no? Ahora ha cambiado tanto que de repente ha cambiado esa ley, ¿no? Entonces el hijo pródigo, el problema era de sobreestimar los bienes materiales y darle más valor de lo que realmente son. Nada creado te va a llenar, nada creado te va a llenar, nada creado te va a satisfacer. Es por eso que encuentras, si quieres saber dónde está la respuesta, lee Eclesiastés. Eclesiastés nos habla de eso, ¿no? Eclesiastés nos habla de que Salomón, que fue un hombre tan sabio, llegó un momento en que se volvió tan necio, pero tan necio, que él buscó en lo creado la satisfacción que solamente Dios se lo daba y no encontró, ¿no? Al final termina diciendo el discurso de todo esto de acá: teme a Dios, ¿no?, que es el fin del hombre. Es decir, teme a Dios, sé sabio, en otras palabras, ¿no? Entonces, el hijo pródigo, él quería más, ¿no? Dame de la parte, dame de mi parte, ¿no? Entonces, es decir, quería tener más dinero, quería tener más poder, como el día de hoy, ¿no? Quería tener no una tarjeta normal, sino una tarjeta dorada, ¿no? Una tarjeta que le podía abrir a cualquier lugar, ¿no? Como ahorita, de millones de dólares, ¿no? Y él gastar como quisiera. Él no estaba satisfecho con lo que su padre le daba, él no estaba satisfecho con las cosas que él hacía, él quería más. Entonces Salomón nos dice en el Proverbios 22:1 que nos habla a través de este versículo, dice: más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Hay muchas personas, y lamentablemente eso está fuerte el día de hoy en nuestra nación. Hay mucha gente que, como no tiene una identidad clara, no tiene claro su propósito de vida, cree que vale por lo que tiene o por lo que luce, ¿no? Entonces, y tú no vales por lo que tú tienes, por las cosas por la casa, por los carros, por la ropa y cuantas cosas que tú crees que puedes tener. No, lo que tú vales delante como hombre o como mujer de Dios es por el buen nombre. Y ese buen nombre te lo da Dios cuando tú y yo vives en armonía con Dios y en comunión con Dios. Las riquezas, las cosas materiales no te dan buen nombre. Y el favor que la plata y el oro, dice, ¿no? No tiene ese valor. Entonces, tener dinero y bienes no es malo, amado hermano. No es malo tener dinero, tener bienes. El problema está cuando eso toma control de tu vida. Cuando el dinero ya te gobierna, o el deseo de tener dinero, el deseo de tener cosas, y ya te comienza a controlar. Por eso aquí Pablo, en 1 de Timoteo, ¿no?, capítulo 6, versículo 9, dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, ¿no? O aquel que quiere lucirse, aquel que dice: bueno, yo tengo buena ropa, tengo buenas cosas, tengo un iPad, el último modelo, es decir, todo, siempre tú lo ves que está dando la moda y siempre está adelante, siempre trata de hacer lucir lo que tiene. Así hay personas, y hasta a veces,
cristianos, lamentablemente, o pseudocristianos que tienen ese problema, ¿no? Que quieren siempre que la gente le vea y le identifique que él está al día con las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, el tener dinero y bienes no es malo, pero el tema es cómo tú dejas que esas cosas tomen control de tu vida. Ahí está el problema, ¿no? Por eso que Pablo dice, el amor al dinero, el amor a la riqueza, el amor a las cosas materiales, es el principio de toda la maldad que hay en este mundo, ¿no? Entonces, Pablo dice que el Señor Jesús dijo, no hagáis tesoros. ¿En dónde? En la tierra, donde el orín y lo demás lo corrompe, sino hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. ¿Cómo se hace tesoros en el cielo? Viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, viviendo, como decía el proverbista, Señor, no me des mucho para que me olvide de ti, no me des poco para que yo reniegue contra ti, sino dame lo necesario, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, el proverbista estaba viendo su condición, él sabía y él se conocía a sí mismo, que él le pedía a Dios, no le pedía riquezas ni pobreza, sino lo necesario para poder vivir, porque él sabía que si Dios le daba mucha riqueza, él iba a ser infiel. Y eso muchas veces nosotros también, Dios nos ayude a identificar nuestras vidas, amado hermano, para no llegar a ese nivel, ¿no? Entonces aquí el hijo pródigo, lo que primero él va a analizar, que él no estaba satisfecho con las cosas que tenía. Entonces él sobreestima las cosas materiales, la posición y el deseo de vivir una vida fuera de lo que vivía en la casa de su padre y en la comunidad en que él vivía. En segundo lugar, la presión del mundo y deseos encubiertos de nosotros nos llevan a pedir préstamos para lograrlo, ¿no? A veces hay personas que piden préstamos sin razón, hermano. Si no sabe por qué ha pedido o sencillamente porque se presentó la oportunidad y le dijeron, mira, tienes 10.000 soles o tienes 20.000, ven acá y te damos. Y así va, no, va al banco, va al sistema financiero y realmente se lo dan, porque ya lo han estudiado, ya saben que esa persona tiene aparentemente los recursos para pagarlo. Y ni siquiera piensa, ni siquiera medita, y cuando tiene el dinero en la mano, no sabe después qué hacer o se lo gasta en cosas que no tienen importancia, ¿no? Cuando uno es joven, amado hermano, hace cosas que a veces uno mismo se sorprende de los errores que uno comete, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre quiere una gratificación instantánea, quiere ya, es decir, quiere disfrutar las cosas, no esperar para mañana, no esperar en el tiempo de Dios, como dice Salomón, todo tiene su tiempo debajo del cielo, ¿no? Hay jóvenes el día de hoy y los padres cometen el grave error, lamentablemente, de hacerles creer que todas las cosas se consiguen de fácil, ¿no? Y que ellos abren la boca y lo tienen todo. Y el famoso lema, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo he sufrido, es lo que destruye a esa familia y a esos hijos, ¿no? Y esos padres se olvidan de que ellos, para tener lo que han tenido, han pasado 20 años, 30 años, 40 años a veces, para lograr lo que tienen. Y ellos creen que sus hijos o sus nietos lo deben tener instantáneamente, ¿no? Y eso no es así. Dios, por algo, nos da a los jóvenes, le da la fuerza, le da la inteligencia y todo lo que necesitan para poder pasar los procesos normales, naturales que todo ser humano debe pasar, ¿no? Momentos difíciles, si va a ser un profesional, si va a ser un técnico, si va a ser un militar, va a sufrir, ¿no? Va a sufrir y va a sufrir mucho. Al comienzo, ¿por qué? Porque tiene que aprender que la vida en este mundo por causa del pecado de Adán es dura. Y no es porque realmente se lo merece. Y nadie se merece no pasar por eso, porque las situaciones difíciles pueden acontecer en cualquier momento de la vida, amado hermano. No importa, tu padre puede ser multimillonario y de la noche a la mañana puede cometer un grave error y no tener nada, ¿no? Aún encima hasta estar preso, ¿no? Y todo lo que tú tenías no estabas preparado para enfrentar la vida. Por eso que a veces los grandes empresarios, los empresarios que a veces ya tienen varias generaciones, ¿no? Dice, esta empresa tiene 200 años, tiene 150 años, tiene 100 años, tiene 80 años. Cuando tú averiguas,
esos dueños han ido formando a sus hijos y a las otras generaciones, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando yo trabajaba ahí en una empresa, llevaba a conocer a algunos que tenían dinero y ellos enseñaban a sus hijos ya de pequeños, ¿no? Le metían a la empresa a trabajar como cualquier trabajador, hermano, los hacían trabajar para que ellos vieran cómo era el proceso y después al final le hacían pasar por todas las etapas de la empresa, por todos los procesos y al final cuando ya tenían su profesión, recién lo colocaban a dirigir la empresa, les hacían conocer la empresa, ¿no? Entonces, y otros cometían el error de no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en la empresa que trabajé, lamentablemente el dueño, cuando yo llegué era joven y su padre había creado la empresa, era un genio, hermano, de verdad cuando yo veía las máquinas, todas las máquinas que había, las había construido su padre. Y algunas máquinas que no la había construido, la había comprado en ese tiempo, no era en Talara, estaba la International Petroleum Company, que era una empresa americana, y ellos tenían su máquina de hacer pernos, y ellos lo habían comprado a esa empresa y con eso producían. Y las otras máquinas las había hecho su papá, ¿no? Ellos producían, en ese tiempo era en el auge de la pesca, ellos producían unas planchas perforadas y su padre había fabricado las prensas, todo. Pero a él lo mandaron a Inglaterra a estudiar, en Inglaterra no estudió nada, ¿no? Y cuando llegó acá, lo único que hacía era consumir drogas y por consumir drogas se murió. A los 35 años, hermano, a los 35 años. Entonces yo tenía 30 años y a mí me dejaron a cargo de la empresa que él había dejado, porque como eran hijos, él tenía esa empresa y él se murió, así. Pero vivió una vida, hermano, ¿por qué? Porque él hacía cosas indebidas, ¿no? Entonces él quiso solucionar un problema y en lugar de solucionar el problema le reventó la caldera en su cuerpo y duró una semana y se murió, con todo el dinero que tenía, hermano. Así de simple. Y a veces pensamos que dándole a nuestros hijos de todo no le va a pasar, no, lo estamos haciendo un grave daño. Y eso, aquí vamos a encontrar que la presión del mundo, el mundo te va a presionar, hermano. El mundo te va a presionar y el tema es cómo está tu corazón. Entonces tus deseos encubiertos de lo que hay en tu corazón nos va a llevar a pedir préstamos para lograr, cuando tú no tienes los recursos, ¿me entiendes? Y no tienes. Entonces dices, no, pero ¿por qué pedir? O ya no, voy a hacer esto. Y cuando tienes el dinero en tu mano, ya no lo haces para eso. Quieres para gratificaciones instantáneas. Dame la parte de la herencia que me pertenece, le digo. ¿Qué hace el hijo? Le da falta de respeto al padre. No, ilustra el poder del pecado, hermano, en este caso, ¿no? El amor al dinero. ¿Qué hizo que este hijo? Porque teóricamente, cuando tú le pedías en esa sociedad a tu padre la herencia, era decir, muérete, porque los padres repartían la herencia cuando morían, no daban herencia adelantada. La cultura judía no tenía esa costumbre. La cultura judía, los hijos recibían la herencia después de que ellos morían, y el padre se lo va a dar, ¿no? Así es, a veces nosotros estamos delante de Dios y le pedimos cosas y cosas y cosas y cosas. No es que Dios te lo dé, hermano, sino que te deja libre. Y al final, lo que tú quieres, lo tienes. ¿Pero para qué? Para perderte. Entonces los placeres. ¿Qué cosa el hombre? Este muchacho quería placeres, autosuficiencia, que trae supuestamente, ¿no?, la autosatisfacción. En él había una desesperación, él estaba insatisfecho, él quería satisfacer sus deseos pecaminosos por una gratificación instantánea, ¿no? Él quería, lo quiero ahora, no lo quiero para mañana, ahora. No, hermano, a veces cuando yo veo la casa que tenemos y cuando la recibimos, ¿no? Era una casa que solamente el módulo nada más, ¿no? Cuando la recibimos. ¿Y cuántos años nos demoró en construir la casa? ¿No? ¿Cuántos años, hermano? ¿No? Al comienzo, una vez me acuerdo, yo trabajaba y el dueño de la empresa, este joven, cuando ya trabajaba hasta tarde, la agarraba y me ponía un chofer y me traía. Llegaba acá a 11, 12 de la noche. Y una noche vino con uno de sus asesores y me trajo, ¿no? Y cuando vio la casa, vio que no tenía techo, nada. Y al día siguiente el dueño me dijo, oye, Carlos, ¿qué te falta para que tengas techo? Me falta, en ese tiempo eran 6.000 soles, era un montón de plata. 6.000 soles, firmó el cheque, toma, ahí está, para que hagas el techo. Así, hermano. Entonces, pero es duro el trabajo, hermano. Uno tiene que trabajar duro. Las cosas no salen de la noche a la mañana. Pero el tema es cuando tú acostumbras a tus hijos a vivir una vida relajada,
Ni siquiera saben, ni siquiera barrer, ni siquiera limpian su cuarto, ni siquiera entras al baño y el baño es una asquerosidad, ¿no? Es todo sucio. Y tienes 3, 4 hijos que están ahí, mano, arrepiéntete. ¿No? A mí, un baño sucio es una presentación de lo que tú eres, no es tu sala, hermano, es tu baño. ¿Cómo está tu baño? ¿Cómo está? Y a veces los hijos ni siquiera, ahí en toda esa sociedad se bañan y todo. No, hermano. La madurez es el poder en la gracia de no dar rienda suelta a todos nuestros placeres, ¿no? Es decir, ¿qué cosas Dios quiere? Que no seamos como el hijo pródigo. Que tú no estés criando hijos pródigos, hermano. Esos hijos pródigos después te van a sacar no solamente la cana verde, sino te van a dejar sin pelos y sin esperanza y sin futuro, amado hermano. La sociedad de hoy es normal tener lo que tener lo que demás tienen, ¿no? A veces, cuando tú viajas al extranjero, especialmente a Puerto Rico y a Estados Unidos, tú ves, increíble, ¿no? Yo no sé si habrá cambiado eso, pero cuando yo iba había una competencia, ¿no? ¿Quién tiene la mejor casa? ¿Quién tiene el mejor carro? ¿Quién se viste mejor? Competencia, 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 ¿no? Y después algunos entraban en crisis, ¿no? Porque a veces gastan más de lo que tienen. En este tiempo es normal tener tarjetas, hermano, de crédito, para muchos. Pero la tarjeta de crédito te puede llevar a la desgracia. Es normal nunca planificar para pagar mensualidades. Se pide préstamo y ni siquiera se piensa cómo lo vas a pagar. Es normal querer tener lo que los padres tuvieron en 30 años, hermano. Ayer, no voy a decir la persona, pero me estaba testificando de que estaba manejando y por atrás se aparece un muchacho y le choca el carro, ¿no? Antes de ayer ha sido en estos días. Y se baja y le dice, un carro nuevecito, hermano, y el muchacho recién había sacado su brevete y le chocó. Y dice, oye, pues, ¿qué pasó? No tengo plata. Era un carro nuevo, manejado por un muchacho que recién estaba aprendiendo a manejar y sin dinero, ¿te imaginas? Ha tenido que salir el hermano de este muchacho para pagar la cuenta de su choque. Así hay ahorita el día de hoy, hermano, gente que le compra a sus hijos carros nuevos, último modelo. Y después esos muchachos no saben ni lo que tienen. Hace como 7 años, creo, 6 años, aquí en la Universidad Científica del Sur, un padre de premio le regaló a su hijo de haber ingresado a la universidad a medicina, le regaló un carro. Desde chico, con sus hijos, con sus amigos, salieron, hermano, a toda velocidad y murió él y todos los muchachos que estaban con él. Ese fue, no sé si ustedes vieron la noticia, cuando uno mira eso, a veces mire qué podemos hacer con nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué Dios nos enseña esta lección del hijo pródigo? Es porque a veces nosotros queremos las cosas antes de tiempo, antes de que Dios nos las dé, amado hermano. Antes. A él le correspondía la herencia, él y a su hermano le correspondía, pero no era el tiempo de que la hacienda fuera de ellos, era en el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo. Si tú enseñas a tus hijos a vivir conforme a cómo se debe vivir, amando a Dios, teniendo temor de Dios, tomando decisiones sabias, tú nunca te vas a endeudar y tus hijos tampoco. Pero si tú eres experto endeudándote, tú le estás enseñando a tus hijos a hacer lo mismo. Eso se llaman conductas aprendidas, ¿no? ¿Qué son conductas aprendidas? Que tus hijos te ven a ti hacer las cosas que tú haces y cuando ellos les toca tomar decisiones van a hacer lo que tú haces. Dice, pero ¿por qué mi hijo es así? Es que tú eres pues así. Tu hijo hace lo que tú haces. Tus hijos, a veces ni siquiera tú les muestras lo que estás haciendo, que tú eres un derrochador de dinero o un prestamista que está endeudado hasta el cuello y cuando tú crees que nadie lo sabe, tu hijo termina haciendo lo mismo y tú le estás criticando a tu hijo, le estás diciendo que tiene y tú eres el que le ha enseñado ese estilo de vida. Entonces hay que aprender a estar contento con las cosas que Dios nos da, amado hermano. Es parte
Entonces hay que agradecer a Dios y dale gracias. Si te está costando a ti, joven, salir adelante, estás trabajando, estás estudiando, dale gracias a Dios. Estás siendo preparado por Dios para ser una persona madura, ¿no? Para crecer en la gracia. No le hagas la vida fácil a tus hijos, hermano. No le hagas la vida fácil a tus hijos. No es que está cansado, no. Cuando se case y tenga sus hijos, ¿tú vas a estar ahí? ¿Tú lo vas a dar de lactar? ¿A tu nieto? No, no es cierto. ¿Tú le vas a cocinar a tu hijo? No. Tú hoy vas a ir a la casa de tu hijo o de tu hija y decirle, ya, sal de acá, yo voy a cocinar para tu marido. No, hermano, la vida es dura. La vida es fuerte. En estos días nosotros vemos a Emily, ¿no? Emily es profesional, tiene hasta maestría, hermano. Pero ella ha tenido que dejar de hacer todo eso y le cuesta. A Emily le cuesta, hermano, a Emily le cuesta atender a Emilia. Y Emilia es todo con Emilia hay que tener cuidado, ¿no? Porque ella está en un proceso. Pero yo veo pues a Emily a veces, pero es parte de. Y eso que, hermano, ahí está Carlos Jesús de testigo, que ella ya a los 11, 12 años sabía cocinar, sabía hacer las cosas, pero aún le cuesta. Así es la vida, hermano. No sabemos qué nos puede pasar, solo Dios sabe. ¿Quién iba a pensar que eso iba a pasar con Emilia? Solo Dios sabe, hermano. Entonces, uno tiene que preparar a sus hijos, no la vida fácil, y el que tiene una vida fácil va a ser un prestamista, hermano. No podemos, nosotros, aquí yo estoy tratando de hablar de los préstamos. ¿Por qué se originan los préstamos? ¿Por qué la gente se endeuda? ¿Por qué la gente tiene tantos préstamos? Porque queremos una vida fácil y le hacemos la vida fácil a nuestros hijos. No, hermano, no. Yo no te digo, no, sí, tú sueñas con tener una casa con todo lo que Dios quiere y te bendiga. Y si Dios te quiere dar carros, también. ¿Me entiendes? Pero todo a la forma y a la medida de Dios y en el tiempo de Dios, y nunca endeudado, nunca, hermano. Nunca que te tenga ahí avergonzando. Hace años en el Perú, después lo suspendieron, habían unas personas que a los que estaban endeudados los seguían, y si estaban almorzando aparecían ahí todos vestidos de amarillo y le decían, tú paga la deuda, paga la deuda. Iban a los restaurantes, hermano, lo encontraban, era un escándalo. Tuvieron que suspenderlo porque eso ya era terrible. Imagina que tú estés almorzando y alguien venga y te dice, paga tu deuda, todo vestido de amarillo acusándote a ti. Y así había, bueno, pero para que vean, ¿no? Pero así deberíamos nosotros de avergonzarnos delante de Dios, hermano, por haber tomado decisiones incorrectas, por no hacer las cosas conforme a Dios. En tercer lugar, el endeudarse siempre es una conducta autodestructiva. En la parábola dice, en el 15:13, ¿no? Dice, no muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Bueno, todas las personas, es raro. Tú puedes pedir préstamo, ojo. Cuando ya traes tu análisis correcto, has encontrado que esa es la solución para comprarte tu casa, lo vas a pagar en 30 años, lo vas a pagar en 20 años, y sabes que lo puedes pagar en 20 años, has hecho todo un estudio para poder, con todos los riesgos que te vas a tomar, porque no tienes la cantidad del dinero para comprarte la casa o el terreno. Porque entonces ahí por eso que los gobiernos intervienen para ellos apoyan a los bancos, es decir, tienen un sistema, eso no sé, eso lo sabe Carlos Jesús, que ellos están obligados a apoyar de una u otra manera para que la gente pueda endeudarse y comprarse sus casas, porque es imposible que tú tengas ahorita, por ejemplo, 200,000 soles. ¿No? Pero hay sistemas. Y te dicen, no, en 20 años pagamos, ya, sí se puede. Y tú estás trabajando, ¿no? Y ven la forma y cumplen, ¿no? Llegan los 20 años, al comienzo es duro, ¿no? Comienza a los 10 primeros años y después cuando ya llega el 11 año ya es más llevadero, porque ya tú has madurado, ya Dios te bendice. Así pasa, hermano. Cuando tú comienzas, del comienzo es duro, los primeros años, los primeros 20 años son duros, muy duros, pero ya a medida que va pasando los años, como que Dios te va bendiciendo, que las cosas van mejorando y el dinero ya eres más, puedes tomar mejores decisiones, más cosas, ¿no? Ya no haces gastos indebidos. Pero este joven, ¿qué hizo? Todo, te imaginas, todo
lo que su padre le costó, él en un momento, en poco tiempo, lo gastó perdidamente. El pecado es un asunto muy serio, amado hermano. ¿Por qué hace esto? Por causa del pecado. El pecado es un asunto muy caro. ¿Por qué este joven hace eso? ¿Por qué muchas veces nos endeudamos sabiendo que no podemos pagar? Porque estamos en pecado delante de Dios. No significa, hermanos, que lo que se endeuda están en pecado. Como digo, si tú te vas a endeudar para comprar una casa, amén. Para comprar cosas que son importantes y ya has evaluado y lo puedes pagar, amén. Pero si ya tú sabes, eres consciente, o aquellos que hacen los famosos carruseles, ¿no? Agarran, deben a una persona 10,000 y como todavía tienen crédito en el banco, van a otro banco, piden los 10,000, le pagan a esta persona, pero ya tu deuda ya no es 10,000 en el banco, ya va a subir a 15,000, pues porque con los intereses, con todo lo demás, al final los 10,000 se convierte en 15,000. Después hace otro carrusel, ya pagas los 15,000 y te vas a otro, y cuando llega un día, ya no comienzas a pagar, ya no dejas este banco endeudado, no lo pagas, te vas a otro banco y cuando te das cuenta tienes 4 o 5 y ya estás en Infocor y todo el mundo te conoce que eres una persona que, no me acuerdo cómo se llama el nombre, que ya no eres sujeto de crédito. Entonces el pecado es un asunto muy caro, te trae gratificación inmediata. El hijo pródigo vivió como él quería, pero no como Dios quería, ¿no? Pero tarde o temprano te va a faltar la factura, te va a pasar la cuenta. Entonces, ¿cuánto dinero hemos malgastado a través de la conducta pecaminosa, egoísta, perversa, autodestructiva a veces, amado hermano? Que nos hemos dejado de presionar por este mundo, ¿no? Porque el otro tiene tal cosa, yo quiero, y como no tengo, entonces voy. A veces la esposa va, el esposo confía, y cuando se da cuenta la esposa está endeudada. Y nunca supo que la esposa tenía deudas porque, oye, cada vez que él llegaba veía con ropa nueva, cosas nuevas. ¿Y de dónde salía la cosa? De los préstamos, pues, ¿no? Hasta que llega un momento en que ya la esposa no puede pagar, ¿no? Esto no solamente es físico, amado hermano, esto también afecta el área emocional, el área espiritual y las relaciones. Entonces, a veces hay matrimonios que se separan por deudas, hermano. A veces uno, o él o ella, es una adicta, ya se vuelven es como una droga, hermano. Esa gente se vuelve así como y es viciosa, es como, así como es compulsivo el drogadicto, el que consume droga, así el que va a jugar la maquinita, también esto de endeudarse es igual, hermano. Es una adicción, se vuelve una adicción y a veces hay hombres que dicen esta mujer ya no y se separan, o dicen este hombre ya no y se separan. Es decir, todo lo que puede causar cuando no hay un buen control. 23:21, Proverbios. Dice, porque el borracho y glotón se empobrecerán, ¿no? El borracho y el glotón, ¿no? Por eso que yo me acuerdo la primera vez que me fui a Chincha, estaba en Chincha, había ido a hacer una gestión, tenía 12 años, 14 años creo, me habían llevado, y me dijeron, a ver, pide lo que quieres. Y dije, ¿qué cosa hay acá? Viste a lo pobre. Ay, yo quiero viste a lo pobre. Yo dije, pues vendrá un bistec chiquito, ¿no? Y algo, y un plátano por ahí chiquito, ¿no? Y cuando viene todo grandazo, ¡ah! Así es el pobre, ¿no? Hay pobres que cuando no tienen y tienen, se gastan la plata en toda la comida, hermano. A veces hay pobres que ya el día miércoles no tienen ni siquiera un sol para comer porque el día sábado, domingo han comido y se han gastado el dinero en una forma increíble. No, hermano, tú no vives, tu Dios no es el vientre. Hay gente que su Dios es el vientre. Por eso que ahora Dios nos ayuda, hermano, pero hay una plaga, ¿no?, de obesidad en nuestra nación. Yo nunca pensé ver, hermano, tantos obesos en el Perú, de verdad. Yo iba a Estados Unidos y veía, ¿no?, que había gente que el timón tiene un sistema que agarran y lo sacan así, ¿no? Y el asiento lo tiran para atrás para entrar. Son tan gordos que tienen que hacer para manejar el carro, ¿no? Y eso ya hay aquí en el Perú ya. Proverbios 22:6. Enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él.
Enséñale de niño, hermano, a no tomar decisiones en que él no tiene la capacidad de responder a esas decisiones, que él no está preparado para esas decisiones. Si tú de pequeño le dices, no, esto no puedes hacer, esto sí puedes hacer, le estás enseñando criterios, principios, y después también él se va a dar cuenta, bajo ese principio, que él, por ejemplo, no puede endeudarse porque no tiene la capacidad de poder pagar. A veces no, esto sí puedes hacer, esto no puedes hacer. Le vas enseñando principios, el niño va entendiendo, hermano. Y el 7, mire, dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. ¿Tú quieres ser esclavo? Al día de hoy hay muchos esclavos, hermano. Hay mucha gente que es esclava de las deudas. Es terrible. Hay gente que pierde su casa, hermano, o sus casas, pierde sus terrenos, pierden todo, solamente por endeudarse. Como dije, parece loco, hermano, pero es verdad. Ellos están endeudados, pero como sea consiguen dinero y tienen el dinero acá en la mano y lo que hacen es gastar, y gastar, y gastar. Es como una adicción, es como el drogadicto que no está tranquilo si no tiene eso. Gastar más de lo que, en cuarto lugar, gastar más de lo que se gana o tienes. Vivir el efectivo y no gastar dinero que lo que no tenemos. Mire, antes las personas de hace 3 generaciones decían, hay que vivir el efectivo y no gastar el dinero de lo que no tenemos. Bueno, no había tarjeta, gracias a Dios, ¿no? No había nada de eso. Pero yo decía, tú vive de lo que tengas. De lo que no tienes, no vivas. Si hoy día no hay para comer, no hay para comer. Pues. Bueno, pero ellos eran sabios, pues, ¿no? Esa gente podía hacerlo, ¿no? Y en quinto lugar, no está preparado para los momentos de crisis. ¿No? Cuando dice vivir en el hijo pródigo, ¿no? Dice, ¿qué hizo? Gastó perdidamente, ¿no? Gastó perdidamente, es decir, él no midió, él gastó más de lo que tenía. Prácticamente él no miró de que en un momento determinado el dinero que tenía se le iba acabando y no iba a poder sostenerse. Cuando él cayó en cuenta, no tenía nada. Entonces, este hijo pródigo, en quinto lugar, no estuvo preparado para los momentos de crisis profunda, ¿no? No estuvo preparado, ¿no? ¿Te imaginas? Si tú no le enseñas a tus hijos a trabajar, a luchar, a emprender cosas, ¿qué va a quedar? ¿No? Dices, oye, mi hijo, ¿por qué está ahí? No es que sea un trabajo deshonroso, hermano, por si acaso. Pero mi hijo, ¿por qué está recogiendo la basura? ¿Por qué está trabajando ahí de basurero? O ya un poco deshonroso, o bastante deshonroso a veces cuando tú ves a tu hijo, ahí ves montículos de basura y tu hijo está buscando ahí, ¿no? Hasta qué comer. No sé si usted ha visto, ¿no? Gente que hay lugares donde botan la comida, botan las cosas y en la basura, en toda la basura, comienzan a buscar comida y comen. Yo varias veces lo he visto, ¿no? Antes cuando el carro iba por la parada, ahí en la parada había. Y después también acá en Ciudad de Dios, por Ciudad de Dios también he visto, hermano, gente buscando dentro de la basura cosas que comer y uno lo veía que estaban comiendo. Esas personas, que usted lo ve ahí, esas no estuvieron preparados para enfrentar momentos de crisis, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque sus padres no le enseñaron a vivir para la vida. Pero si tú enseñas a tus hijos para vivir la vida, hermano, sufrirán, ¿verdad? Van a sufrir, pero tú no lo vas a ver a tu hijo denigrado bajo esa forma, hermano. ¿Tú crees el dolor? Por eso dice que el padre salía todos los días a esperar al hijo pródigo. El padre sentía dolor por su hijo y un dolor profundo. Y Dios, cuando nosotros, como hijos de Dios, hermano, si alguien tiene aquí en la iglesia este problema de endeudarse, amado hermano, Dios tiene dolor cuando te ve en esa condición, porque Él es nuestro Padre. Él no quiere, Él no te ha salvado y te ha convertido para que tú vivas bajo ese nivel. En el capítulo 27, versículo 12, mira lo que dice. El hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. ¿No? Es decir, el necio la palabra simple también es necio, ¿no? El hombre prudente ve el mal y se esconde. Tú ves el mal
Tú le enseñas a tus hijos qué cosa es bueno y qué es malo. No puedes endeudarte si no tienes la condición para pagar. No eres una persona sujeto de crédito porque no sabes cómo pagar. No te endeudes. Ni tú, si tú haces eso, tus hijos nunca se van a endeudar, hermano. Nunca. Créelo. Vas a tener ellos y no vas a tener este problema de que al final todo lo que le costó a tu hijo ganar y tener, un día venga el acreedor y se lo lleve. ¿Te imaginas? O algo que es tuyo, vive en tu casa. Y un día vienen y tocan la puerta, vienen todo el sistema legal para entrar a tu casa porque tu hijo ha avalado hasta tu casa. Para decirte, señora, usted tiene que salir de acá porque esta casa es del banco. Y tú no sabías que tu hijo había avalado sus préstamos con tu casa. Así hay gente, hermano. Hay gente que ha perdido las casas, que los padres ancianos han tenido que desalojar la casa. En el 21:20 dice el proverbista: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Es decir, en la casa del necio tú no encuentras nada bueno, porque todo lo pierde, todo lo echa a perder. ¿Qué hay que hacer ante esto, no? ¿Qué hay que hacer? Primero, nosotros estamos llamados a ser bendecidos por Dios para bendecir. Dios nos ha creado, hermano, y nos ha salvado para ser bendecidos y para bendecir. Dios no nos ha creado para estar endeudados y estar bajo la maldición de las deudas, porque ya hemos leído, ¿no?, que se convierte en un esclavo. Un esclavo, hermano. Hay gente que no puede salir de sus deudas. Las raíces, ¿por qué a veces se endeuda la gente? Hay gente que se endeuda porque tiene miedo al futuro. Pero cuando nosotros descansamos en Dios y confiamos en Dios, y tú no eres el culpable de las deudas, Dios va a actuar, hermano, si tú eres una hija o un hijo de Dios. Cuando vemos en Segunda de Reyes, capítulo 4, encontramos a una viuda que su esposo había sido un profeta y había muerto, y le había dejado deudas. Llega el profeta Eliseo y se entera de ello y le dice: ¿qué tienes? Y le dice: aceite. Tráeme toda la vasija que puedas. Y la mujer va y le trae vasijas y comienza a llenarse la vasija. Y ahora le dice: vende todo este aceite y con ello paga la deuda. Algunos creen que esto es algo mágico, ¿no? Y yo me endeudo y voy a ayunar, voy a orar y Dios va a mandar a alguien para que me pague la deuda. No, hermano. Dios no tiene esa costumbre. Dios no tiene esa costumbre, por si acaso. Tú lo vas a ver en internet, hay testimonios que Dios me pagó la deuda, hermano. Esos son de 1.000.000.001. ¿Por qué? No sé. Ahora Dios, ¿por qué nos endeudamos? Porque nos falta sabiduría, ¿no? En Santiago capítulo 1 dice: el que tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios, el cual nos da. Nosotros tenemos aquellos que tienen ya problemas con deuda, tienen que orar a Dios para pedirle a Dios que Él trabaje con su vida. ¿Qué le dijo el hijo pródigo? He pecado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué tiene que hacer una persona que está endeudada y no paga? Ir ante Dios y pedirle perdón a Dios. Padre, como decía el salmista en el Salmo 51 y el hijo pródigo también: Padre, yo he pecado contra ti. Yo tomé la decisión de endeudarme y no he honrado mi palabra, no he honrado todo lo que me comprometí, pero ahora entiendo que contra quien he pecado ha sido contra ti. Entonces tiene que pedirle a Dios perdón. Y Dios se lo va a dar, amado hermano. Pero realmente si hay una oración con un arrepentimiento verdadero y genuino, entonces Dios poco a poco va a comenzar a dar dirección y va a comenzar a romper estos hábitos dañinos. No es algo instantáneo, hermano. No es que de la noche a la mañana
ya no tienes eso, no. Es un proceso en que permanentemente, por un buen tiempo, entras en este proceso de pedirle perdón a Dios y que Él te restaure y que Él te quite ese deseo de endeudarte, de salir del problema. Hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda, es tan malo con esto de las deudas que el día de hoy, lamentablemente, en nuestra nación y en muchas naciones de América Latina, se ha metido ese préstamo del gota a gota, ¿no? Es un sistema que comenzó en Colombia, ¿no? Que la gente te piden, tú le das, ellos vienen y te dan un préstamo sin ninguna garantía, aparentemente, pero todos los días tienes que pagarle una cantidad, por eso se llama gota a gota. Y hay mucha gente, hermano, que está metida. A veces yo voy al mercado, yo estoy caminando y llega una persona en una moto, se acerca una persona y pum, le dan un dinero. Viene otro, pum, le dan otro dinero, ¿no? Y el tema, hermano, que esta gente está ya metido en este ciclo y ya no pueden salir. Porque así paguen la deuda, después que terminan de pagar la deuda, les obligan a que piden otra vez préstamo. Y a veces matan a aquellos que ya no vuelven, no quieren pedir préstamo. No solamente matan a aquellos que no pagan, sino matan a aquellos que ya no quieren seguir en el sistema. Para que vea hasta dónde se ha llegado, hermano, por este tema de los préstamos. Mire cómo Satanás, que el Señor lo reprenda, ha llegado a eso. ¿Qué hay que hacer en este caso? Obedecer a Dios, pues, hermano. Hay que obedecer a Dios. Si estás metido en esto, humíllate delante de Dios y obedécele a Dios. Dios tiene una salida. Ahora, en Malaquías 3:10, esto parece, si yo lo miro humanamente, está fuera de orden, pero Dios dice eso, ¿no? Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Para vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que si tú cumples con esto, en obediencia a Él, pero no tengo. Pero si tú le pides a Dios, hermano, y tú quieres salir de esta crisis, ¿qué está diciendo? Que hay una promesa, que hay sobreabundancia y Él va a quitar ¿a quién? Al devorador. A ese sistema en que te has metido, Él se va a encargar, hermano, de sacarte de ese sistema pagando tu deuda. ¿Qué cosa hay que hacer también? Hay que ser generoso. Hay que ser generoso. ¿Qué hay que hacer? Tener una administración responsable del dinero, ¿no? Ya tú sabes que tienes que cambiar tu estilo de vida. Si antes comías carne, pollo, ibas a los restaurantes, hermano, se acabó todo eso. Y si tienes que comer así como Daniel, menestra comerás. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tienes que pagar tu deuda. Esta gente es tan mala, aquellos ya no son de gota a gota, sino aquellos prestamistas que piden 20 o 30%. Cuando tú quieres pagar por parte no te aceptan. Es todo o nada. Así es. Es decir, tú pides 10.000 soles, todos los meses tienes que pagar 2.000 soles de interés. Así pagan, hermano. Y hay algunos, lamentablemente, hermanos, que están en ese problema. Que están metidos ahí. No pueden. No pueden juntar los 10.000 soles. Mire, 10.000 soles nada más. No, es todo. Me da los 10.000, si no, no. Entonces están esclavizados. A veces pagan a los 3 años, ¿te imaginas? ¿Cuánto multiplica 36 meses? ¿Por 2 cuánto es? 72.000 soles. De 10.000 soles ha pagado 82.000 soles, tiene que pagar. Así pagan, hermano. Así hay gente que está atada. Pero ¿sabes una cosa? Dios tiene el poder para romper esa maldición. Amén. Entonces hay que examinar nuestro corazón. Hay que decidir resueltamente a que este corazón engañoso y perverso, Dios lo controle y Él nos limpie y vayamos y clamemos a Dios. Pedro jamás pensó que podía caminar sobre las aguas.
Y el Señor le dijo, Pedro, ven, y comenzó a caminar sobre las aguas. Pareciera que la deuda no tiene solución, pero Dios tiene el poder si te arrepientes, ¿me entiendes? Dios tiene el poder para sacarte de esta crisis, porque si te arrepientes, Él es nuestro Padre. Pero es algo, va a ser una lucha permanente, constante, hasta que llegue un día en que ya no hay deuda. Y vas a madurar, y vas a crecer. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme somos llamados. Y ya nunca más volverás y serás una persona transformada, convertida por Dios y con experiencia. El Salmo 37, 5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Él te va a decir, ora, y Él te va a decir, haz esto. Y tú vas a comenzar a hacer lo que el Señor te dice. Sí, haz esto. Tú has orado, tú estás orando y estás clamando. Derramas tu alma delante de Dios. Estás angustiado, estás desesperado, pero vas y te quebrantas y ahí oras a Dios. Y Dios poco a poco te va dando dirección y vas viendo la respuesta de Dios. De un momento a otro surgen en ti, o más que surgen, sale la luz lo que Dios te ha dado, talentos. Cosas que tú pensabas que no podías hacer, de un momento a otro eres presionado por esta situación y Dios te lleva a trabajar en un área que dice, pero esto sí, y lo haces tan bien que tú ves la gloria de Dios y a través de esos recursos Dios te comienza a dar el dinero para pagar la deuda. ¿Sabes que Dios lo hace? Yo nunca pensé, vas a decir que yo podía, estaba preparado por Dios para este trabajo, para estas cosas que está produciendo, y le doy gracias a Dios porque Dios me ama tanto que me empujó, me presionó a esto. O a veces, amado hermano, Dios te va a llevar a que hagas un trabajo tan denigrante, tan humillante, que es la única solución para que aprendas nunca más endeudarte. Porque es la única forma, porque Él conoce nuestro corazón, ¿me entiendes? Y a través de ese trabajo que es humillante, Él consigue los recursos para que tú pagues la deuda. Dios tiene su forma, hermano, pero la oración va a tener respuesta. Tiene que haber una entrega total a Dios. Reconocer que no podemos salir de esta deuda por nosotros mismos. Tienes que reconocer, no puedo salir de esta deuda, Señor, por mí mismo. Yo soy culpable. He pecado, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. He denigrado tu nombre, te he manchado. Mira cómo te he ofendido. He sido tan perverso y te he pedido la herencia y la he malgastado. He hecho cosas atrocidades con el dinero que tanto te costó a ti. Yo creo que el hijo pródigo lo hizo. Vivió una vida perdida. Hice con el dinero que tanto te costó a ti. ¿Por qué cree que Dios lo perdona? Entonces, tiene que haber una entrega total. Para salir de esta deuda no podemos. Aprendemos a depender totalmente de Dios. Paso a paso, vamos, pasos de fe. Poco a poco vamos viendo y tiene que haber una oración sincera. Tiene que ver nuestras decisiones, tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí se va a cumplir esa palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Lo que parece imposible, Dios lo hace. El peso de la deuda, a medida que vas orando, Dios lo va a ir quitando. Hay días que no has podido ni dormir. Y tú vas a descansar. Y te vas a levantar. Sí, la deuda todavía está ahí. Ya la estás pagando. Pero estás viendo a Dios actuar. Pero Dios te quiere unido a ti, en oración, en intercesión, en clamor, en dependencia, en dirección. Tiene que ser una oración bíblica, de acuerdo a la palabra de Dios. Es la arma más poderosa para acercarnos a Dios y poder recibir dirección de Dios, porque la oración nos acerca a Dios. La oración hace que tengamos comunión con Dios. Y al tener comunión con Dios, Dios te va a dar la dirección para ver cómo sales de las deudas. ¿No? Dice, Padre, el Padre nuestro que estás en los cielos. ¿No? Padre, un diálogo sincero con Dios. Tiene que haber un diálogo sincero con Dios. Nuestro Dios nos escucha, amado hermano. En 1 Juan 5:14 tenemos que pedir a Dios conforme a su voluntad.
¿Hay algo imposible para Dios, amado hermano? ¿Hay algo imposible? ¿Hay algo? No. Sí, hemos pecado y tenemos que saber eso. En Segunda de Crónicas, ya voy acabando, ya me falta. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, amado hermano. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de misericordia, amado hermano? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de oportunidades, no? Si usted conoce a alguien o usted se está empezando a meter en este tipo de deudas, no lo haga. Pare, hermano, pare. ¿No? Pare. Alguien me dijo, pastor, hay que dar este tema. Dice 20:15, Segunda de Crónicas 20:15. Y dijo, prestad atención a todos los habitantes de Jerusalén, tú y el rey Josafat. Así nos dice el Señor, no temáis ni acobardáis delante de esta multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Mira, Josafat, el rey Josafat estaba siendo atacado. Era imposible que el pueblo venciera. Estratégicamente, militarmente, ellos tenían perdida la guerra. Pero ¿qué hizo Josafat? Hizo una oración, hermano, de humillación y se presentó delante de Dios, porque estas personas vinieron e insultaron a Dios, insultaron a todos. ¿Qué hizo Josafat? Reunió al pueblo, a todo el pueblo, hasta a los niños, todos, y clamaron a Dios, y él oró, y Dios le dijo, tranquilo, no temas, y no te acobardes, sal al encuentro, porque Dios está contigo. Hermano, si Dios hizo eso, si tú te humillas delante de Dios, y le pides a Dios, o a alguien que está en esto, va a ser una oración con fe, una oración poderosa, amado hermano, una oración persistente. Vas a persistir, te vas a convencer que Dios tiene poder y vas a comenzar a crecer en el conocimiento de los atributos de Dios. Tenlo por seguro, hermano, si tú te humillas y sales de esto, tú vas a ser otra persona. Y vas a ser después un consejero o una consejera y decirle, hermano, no te metas en las deudas. Mira, a mí me pasó esto y todo lo que he tenido que pasar. La deuda no desaparece, hermano, orando por si acaso. La deuda desaparece cuando tú vas actuando en el poder y bajo la voluntad de Dios y guiado por Dios, ¿no? Entonces, por eso que la oración nos impulsa actuar en una fe dependiendo de Dios, no solo para salir de la deuda, sino para ser buenos administradores de los recursos de Dios. Amén. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como algo añadido, porque Dios quiere que le tengamos en el centro a Él. Dios quiere que tengamos fe. Dios quiere que lo obedezcamos. Y cada deuda pagada es una manifestación de la gloria de Dios. Amén. Dios no va a solucionar tu deuda si no te humillas y te arrepientes y le dices, Señor, como el hijo del hijo pródigo, Padre, yo he pecado contra el cielo, contra ti, Padre, no soy digno de ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Ni siquiera quiero alzar mi cara porque te he fallado. Así tenemos que ir ante Dios, hermano. Te he fallado, Dios. Te he fallado. Pero la deuda impagable, amado, hay una deuda impagable. Hay una deuda que jamás tú y yo la vamos a poder pagar. Es la deuda que Dios hemos adquirido cuando Cristo nos salvó y el Padre ha pagado por nosotros. Esa deuda no la podemos pagar. Y cuando tú la quieres pagar, te endeudas más. Solamente es por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque tenemos que ser conscientes que todo el costo de las deudas, nuestros pecados endeudaron a Dios. Para que Él nos salvara, Él tuvo que tomar todas nuestras deudas de nuestros pecados, todas nuestras deudas, hermano, y decir a su Hijo que Él la pagara, que Él la pagara. Y eso, si entendemos eso, nunca nos vamos a endeudar, hermano. El Señor tuvo que pagar con la sangre de su Hijo, con su Hijo amado en la cruz del Calvario, y Dios nos ha redimido y a precio de sangre, para que no seamos deudores,
en este mundo pecaminoso, sino ser hombres y mujeres agradecidos a Dios, que alaban y glorifican el nombre de Dios. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos la paz que viene de ti. Señor, que viene de ti. Mira aquellos, Señor, que necesitan ser libres de las ataduras de las deudas, Señor. Producen ellos el arrepentimiento de que han pecado contra ti, de que te han fallado, de que han hecho lo malo delante de ti. Oh Padre, ten misericordia como el hijo pródigo que fue consciente de toda la pérdida que le causó a su padre. Oh Padre Santo, gracias, gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.